Hola muchachos, ¿cómo están? Con el gusto de saludarles. Vamos a dar continuidad a esta sesión. Gracias por estar aquí conectados. Esta semana, como expliqué por ahí a su jefa de grupo, no pude verlos debido a otras asignaciones que tuve en la escuela normal. A propósito de la asesoría y la práctica en la escuela secundaria, pero pues para no perdernos las sesiones que estoy haciendo esta grabación, muchas gracias por estarla observando. Pues ya es nuestra última sesión antes de salir alegremente al receso de la Semana Mayor, que bueno, en realidad no es una semana, sino 2 semanas, entonces podemos tener ya un poquito más de descanso. Por lo pronto, en esta semana estamos cerrando con esta grabación, que es todavía a propósito de los temas que venimos manejando anteriormente, como para podernos poner al corriente, ¿sale? De lo que estuvimos trabajando con antelación y algunos pendientes que quedaron por ahí con algún otro semestre, algún otro profesor, sobre todo esta área de morfosintaxis. Entonces, bueno, con la intención de ponerlos al día, ponerlos al corriente, como comenté, es que desarrollé estas dos sesiones que son las 7 y la 8 originalmente de morfosintaxis. La 7 ya la pudimos ver en clase la semana pasada y entonces hoy vamos a ver la 8 con la intención de cerrar ese tema antes, como dije, de irnos al receso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, bienvenidos a esta sesión. Vamos a estar revisando hoy la continuidad de las categorías gramaticales. Sobre todo lo vamos a enfocar en el verbo y el adverbio el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste, qué otras características tiene esta categoría y, bueno, cuáles son como implicaciones también que podemos identificar, tanto en español como en inglés, para poder cerrar al final con un ejercicio semejante a lo que hiciste la semana pasada, que pues ya es como a partir de casos concretos de uso, eh, que hagas tu tabla, que distingas tú qué características tiene y que ese material te sirva no solo para tu conocimiento propio del inglés, sino también para las actividades que llegas a desarrollar en la práctica con tus estudiantes de esa lengua. ¿Vale? Muy bien, bienvenidos. Bueno, el verbo desde pequeño sabemos que se va en torno a la realización de una acción, ¿cierto? Desde pequeños nos enseñaban así, ¿no? ¿Qué es el verbo? Bueno, es la acción, ¿no? En sí de la cual se está hablando en un enunciado. Ahora, ya como especialistas, analistas del lenguaje y de enseñantes de una lengua en particular, podemos analizar, como he mencionado, más elementos, ¿no? Por ejemplo, en torno a esta acción, que no solamente se refiere a quien la ejecuta, es decir, a sujeto, digamos, ¿no? Que es quien se encarga de ejecutar esa acción o ese verbo, sino también a otro individuo que es en quien recae, digamos, el efecto de esa acción, ¿vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Mira, el agente sería la persona que realiza en sí la acción y el paciente es en quien recae, digamos, ese efecto propio de ese verbo, de esa realización de esa acción. Por ejemplo, podemos tener aquí, mira, Patty compró un peluche para su hijo. Recuerda que las oraciones que vemos aquí en primera instancia y pues siempre se ven en la escuela son oraciones típicas. Ya te he comentado, en la vida cotidiana, en la vida real, pues no encontramos estas oraciones típicas, encontramos muchas anomalías del lenguaje que vale la pena analizar, ¿sí? Pero estamos partiendo ahora, bueno, de oraciones típicas en las cuales en efecto se cuenta con un sustantivo, un verbo, un objeto directo, un objeto indirecto, ¿no? Consecutivamente aquí, señalado así, digamos, en este enunciado, ¿vale? Tenemos entonces un agente de la acción que es quien realiza en sí esa acción. Claramente aquí lo podemos ver, que en este caso es Patty. La acción o el verbo, que en este caso es compró, ¿verdad? Conjugado para esa tercera persona singular en pretérito, compró. Y a continuación los otros elementos, como dije, el objeto directo, que acuérdate que responde a la pregunta que compró, pues un peluche. Y el objeto indirecto, que sería a quién o para quién, que en este caso es para su hijo. Y su hijo funciona justamente como un receptor de esa acción, ¿verdad? Como un resultado, en quien recae ese efecto, ese resultado de la acción que ese agente ha cometido. ¿Sí? Aquí en esta oración pues es típicamente que la podemos reconocer así, ¿vale? Ahora, también podríamos hacer una reconstrucción, por ejemplo, eliminar aquí esta última parte que dije que es para su hijo, sustituirlo con un pronombre, ¿cierto? Como en el segundo caso que ves. Patty le compró, refiriéndonos a él, a su hijo, le compró. ¿Qué le compró? Hay otra vez la pregunta, el objeto directo, pues un peluche, ¿no? Y también podríamos, o sea, intercambiar esa partícula para su hijo, pasarla, digamos, al principio, ¿no? Antes del verbo, y sustituirla con un pronombre que en este caso es le, para que se entienda que me refiero a esa persona de la cual ya estoy hablando, ¿no? Y que sería, por ejemplo, su hijo, pues más información que pueda ayudar, como por ejemplo que en este caso Patty le compró un peluche, ¿vale? Ahí está. En cualquier caso, fíjate, ya uno que lo tenga definido, expresado para su hijo, ya uno que lo tenga sustituido con un pronombre como le, ¿no? En cualquier caso, podemos notar que hay una persona que realiza la acción que es Patty y un paciente que es en quien recae, ya sea expresamente en su hijo o bien
es el le referido a ese paciente de elección, ¿vale? Vamos a revisar entonces estos ejemplos. Fíjate bien. Dice aquí entonces en cada caso, ¿no? Estamos pudiendo decir como lo de al hijo, ¿no? O bien a su hijo, o bien sustituirlo con un pronombre, ¿vale? Relativo pues a esa persona, a ese paciente del cual estoy hablando. Por ejemplo, el doctor vendó la pierna al herido. ¿Quién realiza la acción? ¿Sí? Fíjate bien, ¿quién es el agente? Pues el doctor. ¿Quién es el paciente en quien recibe o en quien recae, quien recibe el resultado, el efecto de esa acción? El herido, ¿cierto? Mandó la pierna, ¿y a quién? Al herido, ahí está, ¿vale? En la pierna sigue respondiendo al objeto directo, el qué, del verbo. Eso es un tema aparte que ahorita voy a mencionar, ¿sale? En lo que nos interesa aquí es el doctor y el herido, que en este caso es el agente de la acción y el paciente de la acción, que es en quien recae ese efecto, ¿sale? Fíjate bien, siguiente, le podemos poner ahora un pronombre, le, ¿no? Ya no tenemos que decir a quién, ¿sí? Por ejemplo, en la conversación cotidiana. Constanza le agradeció su ayuda, ¿sí? Ahí está. Tengo un agente de la acción, que es quien la realiza, que es Constanza. Y tengo también un paciente de la acción. Aquí no está dicho quién es, ¿verdad? Es un sujeto que está implícito en ese pronombre que es le, ¿cierto? Ahí está, pero tengo mi agente y mi paciente, ¿ves? Siguiente, Alejandro dio de comer al perro. ¿Sí? Este es semejante al primero al del doctor, ¿no? Tengo un agente de la acción que en efecto es Alejandro y un paciente de la acción que es en quien recae, ¿no? Este efecto, como dijimos, que es, otra vez, el perro, ¿sí? En el siguiente ejemplo, mamá Cristi leyó un cuento al bebé. Bueno, pues tenemos aquí entonces igual un agente de la acción, quien es quien la realiza, en este caso mamá Cristi, ¿vale? Ahí está el que leyó un cuento y después otra vez un paciente, que en este caso es en quien recae la acción, que sería ese bebito, ¿vale? Siguiente, ella lo besó apasionadamente, otra vez tengo mi agente de la acción, que es ella. No tengo como tal expreso el paciente, pero sí está implícito en ese pronombre que estoy utilizando, que es lo, ¿cierto? Lo. Y pues ya ahí identifico en dónde está mi paciente de esa acción que estoy señalando. Y finalmente, abuelita Tere peinó a su nieta. Bueno, pues tengo entonces a mi agente de la acción, quien la realiza, esa acción de peinar, que es abuelita Tere, y en quien recae, ya viste, otra vez ese resultado, que en este caso sería su nieta, ¿vale? El paciente de la acción, agente, paciente, ¿vale? Así tenemos entonces, lee conmigo, por favor, todos los agentes de cada una de estas oraciones. El doctor, Constanza, Alejandro, mamá Cristi, ella, abuelita Tere. Ellos son los agentes de estas acciones que son vendó, agradeció, dio de comer, leyó, besó, peinó, ¿sí? Y los pacientes de la acción ya están que estén expresos o bien que están incluidos en un pronombre, como en estos casos, el herido lee al perro, al bebé, lo, su nieta. ¿Sí? Un paciente de una acción, que es quien recae en ese resultado, y un agente que es quien en efecto la realiza. ¿Eh? Fíjate bien, una gran diferencia que nosotros tenemos con el inglés y que a veces causa dificultad para, no tanto para comprenderlo, pero sí para utilizarla, porque no es común para nosotros, es la llamada voz pasiva. Nosotros, hablando de agente y paciente de la acción, solemos hablar en español en voz activa, ¿sí? En donde digamos que lo que buscamos destacar en la oración es justamente al agente, o sea, a quien realiza la acción. La gran diferencia entre la activa y la pasiva es ello, que nuestro destacamento o nuestro enfoque en la activa está en quien realiza la acción, es decir, en el agente. En cambio, en la voz pasiva, esta fortaleza, este énfasis recae en el paciente, o sea, en quien resulta ese efecto de la acción que está realizando el agente. ¿Vale? Fíjate bien en este caso. En voz activa yo priorizo entonces mi agente y digo, primero, Pedro reparó el auto. ¿Sí? Ahí está mi agente de la acción, que es quien realiza, ¿verdad? Esta acción, Pedro. ¿Vale? En cambio, en la voz pasiva lo que hago es voltear, ¿verdad? Los elementos constitutivos del enunciado y entonces le doy prioridad, ¿vale? A decir sobre ese paciente, también puede ir sobre el género o sobre el objeto directo, como está en este caso, ¿sale? Darle esa prioridad para que esta incluso sea información la que aparece al principio como destacable, ¿sale? Y después en segunda instancia el agente de la acción, que en este caso es Pedro. Se voltea entonces, ¿vale? Dando prioridad al resultado, digamos, de esta acción, ¿vale? Que es que el auto fue reparado y en realidad al final se deja al agente de la acción que, pues en la voz activa habría ido al principio, que es Pedro. Así tenemos entonces invertido. El auto, ahora es lo que queremos destacar, ¿sale? Ya no es Pedro. El auto fue reparado por Pedro y Pedro ya queda como en una segunda instancia en comparación con la voz activa,
que pues era que siempre habría, porque nosotros en español le damos prioridad a la gente, al agente de la acción y pues no necesariamente al paciente como puedes ver aquí. En la voz pasiva, entonces, la constitución tiene que hacerse ajustada a eso, ¿verdad? Hay un ajuste ahí, porque en el primer caso tengo un pretérito y ya, ¿no? Un pretérito simple, un pasado simple, Pedro, mi verbo, reparó, y mi que reparó el auto, ¿sí? Pero en el segundo caso, pues se tiene que hacer una adecuación, que en este caso se va a usos diferentes, digamos, del que tenemos en la voz activa, ¿no? Se prioriza primero en esta parte, ¿no? Se prioriza o se pone primero en esta parte el auto. Y después hay que hacer la adecuación correspondiente, por ejemplo, decir, el pretérito fue, ¿vale? El auto fue, pero a continuación su verbo correspondiente, que era reparar, ponerlo en un participio, ¿verdad? En un participio, reparado, ¿cierto? Ahí está. Acuérdate que los participios te ven ado, y, ¿vale? Entonces, bueno, darle prioridad ahí está al auto para decir de él, ¿no? Que fue reparado y solamente en última instancia poner al agente de la acción, que en este caso es Pedro, por Pedro, ¿sí? Bueno, es algo típico, esta voz pasiva es algo típico, ¿no? Del inglés, como los casos que ves abajo. Mira, the mouse is eaten by the cat, por ejemplo, en vez de the cat, ¿no? Vemos en voz activa, the cat ate the mouse, por ejemplo, ¿sí? En decirlo, invertido, dándole prioridad, en este caso, a the mouse, ¿no? Y en última instancia, dejar a la gente de la acción. Esto no es común en español y a veces nos cuesta trabajo reconocerlo cómo está siendo utilizado o utilizarlo nosotros mismos, porque estamos tendientes siempre a utilizar voz activa. Y así como los anglohablantes están tendientes siempre a hablar pues, en voz pasiva. ¿Sí? Ahí tenemos otro ejemplo más abajo que dice, a person is given to me by them. ¿Sí? O nuevamente, está destacándose aquí el hecho de que fue un regalo, ¿no? Digamos, y en segunda instancia decir quién lo obsequió, quién lo pudo haber dado. En este caso, ellos, ¿sí? Them. Bueno, muy bien. Tenemos algunos otros usos a partir estas características, por ejemplo, el que lees aquí a los niños normales que simplemente dicen, Mama, I'm hungry, ¿no? Mamá, tengo hambre, Mom, I'm hungry. O bien en el caso de Shakespeare, ¿no? Que se estaría utilizando como toda esta retórica, no sé, ¿no? A propósito de lo que venimos ahorita comentando y pues los participios por demás, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la misma idea que sería dicha en palabras de Shakespeare, jugando un poco, ¿verdad? Let it be known to the bird giver that my stomach consists of emptiness. ¿Sí? Bueno, tú puedes tratar de interpretar esto, ¿no? Por tu propia cuenta, vamos a hacer saber, digamos, ¿no? A la progenitora, ¿sí? Que mi estómago está consistente de vacuidad, ¿no? O sea, que no está vacío, prácticamente vacuidad, que está vacío, ¿no? Y que pues deseo llenarlo con algún alimento, ¿no? Como en este caso, cualquier pequeñito diría simplemente con mamá tengo hambre y ya está, ¿vale? Muy bien, y esto, bueno, la intención de ponerlo, pues es eso, hacer destacable que en el caso del inglés la voz pasiva, pues va a ser bastante común, pero mucho más, por supuesto, en un léxico culto como el que podremos encontrar en la literatura de dramaturgia de William Shakespeare, ¿vale? Bueno, esta tabla que te pongo aquí nos hace como esta compilación de la voz pasiva que llegamos a encontrar en diferentes conjugaciones. Por ejemplo, en presente simple, en este presente continuo, en pasado simple, pasado continuo y también los tiempos perfectos, presente perfecto y pasado perfecto. La estructura es la columna que ves en medio, cómo se forma, ¿no? Esto plus, ¿sí? Hasta formar, digamos, la cadena, ¿no? De elementos que constituyen a ese enunciado. Y tenemos un ejemplo, ¿vale? Del presente simple, aquí está, a book is given to Mary by John, ¿no? ¿Dónde está el presente en el is? Mira, lo demás todo va a estar siempre en participio, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, given en este caso, porque estás dando como un reporte, ¿vale? Del estado, digamos, de esa, de eso que de lo que estás tú hablando, por ejemplo, en este caso, book, ¿sí? Estás dando como un estatus, vaya, de él, ¿no? Que en este caso es given, por eso es que están constituidos como en participio. Pero aquí identificamos que es presente simple por el is, ¿cierto? A ver, vamos a ver el siguiente. The bone is being chewed by the dog. ¿Sí? Ahí está, otra vez tengo un masticado, chewed, ¿no? Que está en participio y lo demás, mira, is being está constituido, ¿ya viste? El presente continuo, por eso es que pues, está en esa conjugación. Todos, acuérdate que todos son voz pasiva, ¿vale? El siguiente que es el pasado simple, por ejemplo, ahí está, mira, was en vez de is, ¿no? Es el mismo ejemplo del uno, mira, el uno y el 3 son lo mismo. Nada más que en el uno está en presente is y en el tercero está en pasado was, ¿sí? Por eso was given to Mary by John. Bueno, pues es lo mismo, is was, en este caso cambiando, pero given se queda igual que el participio.
El siguiente es el pasado continuo. Este ahora va en semejanza con el 2. Mira, el ejemplo 2 y el ejemplo 4. Es básicamente igual que el mismo, no en este caso como el anterior, pero en el primer caso es is porque es presente continuo y en el último caso es was porque es pasado continuo. ¿Sí? Ahí está, ¿no? También podemos manejarlo, como dije, con tiempos perfectos, presente y pasado perfecto. Entonces tenemos un ejemplo de presente perfecto que dice, a book has been given to Mary by John. ¿Sí? En este caso, como decir, ha sido dado, ¿no? Digamos, has been, que en este caso, pues es esa conjugación que ya incluye un participio que es been y después otro participio que en este caso es given, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está en presente perfecto. Hacemos lo mismo, pero en pretérito, ¿no? En pasado perfecto. Nada más cabe mi correspondiente auxiliar, que en este caso es has por have, ¿vale? En un pretérito, pero al final los demás elementos pues son básicamente que los mismos, ¿ves? Muy bien. Bueno, el verbo entonces en primera instancia busca responder o se divide, digamos, en función de si da respuesta a la pregunta ¿qué? Mira, si da respuesta a la pregunta ¿qué? Entonces se considera que es un verbo de tipo transitivo, se llama, ¿sí? Se llama así porque es un verbo justamente que camina, que transita, que anda, ¿vale? En este caso, bueno, está andando, está caminando, trasladándose, ¿no? En esa transición, ¿vale? Para alcanzar como lo que está a continuación. ¿Por qué? Porque son verbos que no paran en sí, no es como que paren ellos solitos ahí, mi verbo, sino que siguen transitando, siguen avanzando a decir algo más que está después del verbo. Y en este caso es la respuesta a la pregunta ¿qué? ¿Sale? Eso, el verbo está y sigue transitando, sigue andando y sigue andando a dar una respuesta al qué, dicho así, de ese verbo. Formalmente se llama objeto directo. Mira, por esto puse ODE, ¿vale? Se llama objeto directo. Esa respuesta al qué de un verbo, ¿vale? Se llama formalmente objeto directo, ¿vale? Entonces, a ver, aquí tenemos un ejemplo que dice así, Ana hizo su tarea de matemáticas, ¿vale? Ahí está. Mi agente de la acción, que es Ana, mi verbo o mi acción, que es hizo, en este caso en pretérito, ¿vale? Y luego la respuesta es que, mira, el objeto directo, la respuesta a qué. ¿Qué hizo? ¿Vale? ¿Qué? Aplicado al verbo que estamos utilizando. Ana hizo. ¿Qué hizo? ¿Vale? Y a continuación, entonces, yo digo esa respuesta que es el objeto directo, ¿vale? De la oración. El qué con respecto al verbo. Su tarea de matemáticas, ¿vale? Ese resultado es justamente, pues, el objeto directo que va en función de que he utilizado, pues, un verbo que es transitivo, que necesita transitar, que necesita avanzar más adelante, ¿no? Para dar respuesta al que de sí mismo. Ahí camina, hizo, ¿qué? Y sí, transitando, ¿no? Su tarea de matemáticas, ¿vale? Ok, los niños comen sus verduras. O igual, tengo mi agente de la acción, que es los niños, mi verbo, que es comen, que en este caso es de tipo transitivo, y mi respuesta al que es mi objeto directo, que es sus verduras. ¿Qué comen? Sus verduras, ¿ves? Ahora, no todos los verbos son transitivos. Algunos de los verbos son intransitivos, es decir, no transitan, no caminan, sale más adelante. Muchos de los verbos, yo diría que la mayoría quedan como en el límite entre uno y otro. No es que sean del todo transitivos o del todo intransitivos, dependiendo también del uso que se les esté brindando y el contexto, ¿vale? Pero algunos verbos son netamente, contados, algunos verbos son netamente transitivos y algunos verbos son netamente intransitivos, ¿vale? Fíjate en estos ejemplos que tenemos abajo de los que no son transitivos, de los que paran y nos siguen transitando, nos siguen avanzando, ¿vale? Por ejemplo, este que dice, Maradona murió en Argentina, ¿sí? Fíjate bien, yo puedo responder con respecto a ese verbo, murió, puedo responder muchas otras preguntas, por ejemplo, de qué o por qué, cuándo, con quiénes, ¿verdad? Puedo hacer muchas preguntas formuladas a propósito de ese verbo, murió, pero fíjate que ninguna de ellas es qué, ¿sí? O sea, quién, cuándo, dónde, por qué, cómo, pero ninguna de ellas es qué, ¿sí? Este es un verbo intransitivo porque no necesita responder al qué. Puede responder otras preguntas, pero no qué. Fíjate qué diferente está el de arriba. Hizo. ¿Qué? Pero ahí sí hay que decir, ¿no? ¿Qué hizo? Su tarea de matemáticas. Pero que Maradona murió. ¿Qué murió? Pues no, no hay una respuesta para eso. Hay otras preguntas que pueden ser, como dije, cuándo, dónde, por qué, ¿vale? Pero no la pregunta qué. Esta solamente corresponde cuando es un verbo de tipo transitivo y responde justamente a esa razón. ¿Sí? Muy bien. La bebé de Katy Perry nació en agosto de 2021. Ahí está. Mira, yo tengo mi agente de la acción que es esa bebita, mi verbo que es nació.
¿vale? No digo qué, o sea, nació, ¿qué nació? No, puedo dar otros datos, ¿verdad? ¿Quién nació? Puedo decir cuándo, mira como aquí, ¿verdad? Puedo decir dónde, en fin, más información, pero no la pregunta qué, ¿ya viste? No la respuesta a la pregunta qué, porque estos típicamente son verbos intransitivos que justamente no necesitan transitar, ya te lo platiqué, caminar para dar respuesta al qué, sino que ahí se pueden parar, ¿sí? Y son suficientes con decir murió, es suficiente con decir nació, ¿sí? Y no necesitan seguir avanzando para responder el qué. Fíjate, estos son casos de verbo transitivo, o sea que sí requiere de responder el qué, ¿vale? Por ejemplo, la abuela vivió una vida muy feliz. ¿Qué vivió? Una vida muy feliz. ¿Eh? Sentí un sentimiento muy triste. ¿Qué sentí? Pues un sentimiento muy triste, ¿sí? Te los puse estos un poco a manera de parodia, porque muchas de las veces caemos en pleonasmos, es decir, repeticiones innecesarias, que ya ni nos damos cuenta, ¿sí? Entonces aquí hay algunos de ellos. Miren, vivir una vida, seguramente lo has oído y quizás lo has escuchado muchas veces, ¿no? Vivir una vida feliz, ese tipo de expresión, bueno, ya va incluido, ¿no? El objeto directo del verbo, ¿ya viste? Vivió, ¿qué vivió? Ah, pues una vida. Entonces, es un poco pleonásmico esto hacer esta repetición. ¿Ya viste? Porque al final es un verbo que posiblemente no necesita que digas qué. Necesita otras informaciones, pero no necesariamente la respuesta. Igual aquí, ¿no? Sentí un sentimiento, sí, bueno, pues es un sentimiento, siempre se siente, ¿no? O si es sentí, pues es evidente que es un sentimiento, es una repetición innecesaria, pero bastante común, ¿sale? ¿Qué nos queda como alternativa? Bueno, pues utilizar el verbo tener, como te puse ahí, ¿no? ¿Sí? Tuvo una vida muy feliz, tuvo un sentimiento muy triste o algo así, para que no caiga como en esa repetición innecesaria, como cuando dices, este, entre, ¿sabes? O sea, estaban intercalados entre dos personas o algo así, ¿no? Estaban interformados entre, pues inter ya me está indicando que es entre, ¿cierto? Pero muchas de las veces repetimos y bueno, ni siquiera nos damos cuenta de eso. Aquí tengo uno más, mira, ¿leíste la lectura? La lectura es el objeto directo. ¿Ya viste la respuesta al qué de esa oración? ¿No? ¿Qué leíste? La lectura, ¿sí? Pero al final suena pues pleonásmico como mencioné. ¿Has comprado ya los regalos de Navidad? Mira, ahí tenemos otra construcción, ¿sale? En este caso, para igual tener un verbo transitivo y lo consecutivo que viene después. Fíjate que incluso aquí metí un adverbio que es ya, ¿sí? Pero, bueno, eso no es lo más relevante, sino que aquí voy metiendo la información a propósito del qué, de eso. ¿Has comprado? ¿Qué has comprado? Los regalos de Navidad, ¿sí? Y finalmente, este ejemplo que dice el corresponsal no estaba escribiendo la nota, ¿sí? ¿Qué no? Está negativo. ¿Qué no estaba escribiendo? La nota. Ahí está. Ese es mi objeto directo de un verbo transitivo que necesita avanzar. Acuérdate, transitar, avanzar, para darme esa respuesta. Cada uno de estos ejemplos que te puse son correspondientes con la tabla anterior. Mira, en este caso que estuvimos revisando. Y bueno, pues aquí también lo podemos verificar en esa composición. ¿Sale? Si tú checas por ahí, vas a encontrar que hay información ahí vinculada o reunida. ¿Sale? Igualmente te voy a dejar unos enlaces en Remind para que puedas hacer alguna revisión mayor, ¿no? De dónde viene esta información, en fin, como suelo hacer, para que tengas esta información como para poder citar, referir o simplemente leer o nuevamente por tu cuenta para entender mejor el tema o lo que sea. ¿Sale? Bueno, ¿cuáles son verbos que tenemos netamente transitivos? O sea, que siempre necesitan responder al qué. En español tenemos estos como estos, mira, hacer, saber, ver, comer, descubrir. Siempre se espera que a continuación digas qué, hacer, pero hacer qué, saber, pero saber qué, ver qué, comer qué, descubrir qué. ¿Sí? Entonces, típicamente son verbos transitivos en español. Algunos otros son típicamente verbos transitivos en inglés. Y algunos son correspondientes. Mira, to do, por ejemplo, con ese. To know, to see, to eat, to realize. ¿Ya viste? Son compatibles con los que estamos teniendo arriba. Y bueno, pues es un uso muy semejante, ¿sale? Aquí en el pie de la diapositiva, mira, tienes de hecho un enlace, ¿sale? Que te voy a pasar, como dije, por Remind, independiente de todo, que dice ahí, mira, es para checar la lección y los recursos de la página a propósito de algunas de estas definiciones, ¿sale? Por ejemplo, esa que te puse aquí es del diccionario de Oxford para checar realize, qué significa, ¿sale? Pero así puedes ir dando una revisión de todos y cada uno y de esta manera pues formarte un bagaje mucho más claro, ¿sale? A propósito de lo que te toca trabajar, ¿vale? Muy bien, bueno, entonces el verbo transitivo en algunos casos es
pues prácticamente que obligatorio, ¿no? Que nos estemos respondiendo ahí el objeto directo, el qué, ¿vale? Y pues porque son netamente transitivos, ok. Hay otros tipos de verbos, por ejemplo, los verbos reflexivos, ¿vale? Acuérdate que eso de reflex, ¿sí? Se refiere al regreso, al retorno, digamos, como, ¿sí? A uno mismo. Entonces, los verbos reflexivos tienen como característica que desde su forma, desde su constitución, están orientados al agente de la acción, justamente, ¿sí? Están orientados a ellos. Por ejemplo, esto, mira, por la mañana, dice, me levanto, me baño, ¿sí? Ahí está. Entonces tenemos en este caso una expresión que se refleja, o sea, que se regresa, digamos, ¿vale? Así es como lo puedo yo explicar. Se regresa a la persona que está hablando, como si fuera un espejo y yo lo digo y me rebota, ¿sí? O sea, es como para mí mismo, ¿no? Entonces, son todos estos verbos que desde su composición en el verbo llevan el pronombre, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, me o te, o le, o se, dependiendo del caso, pero son verbos que están ya como constituidos con el pronombre agregado, ¿sí? Por ejemplo, mira, levantarse, ¿cierto? ¿Cuál es el verbo en forma infinitiva? Acuérdate que nuestros verbos en forma infinitiva terminan en ar, id, pero los reflexivos, aparte de eso, tienen un se al final, que es el que reconocemos como, te acordarás, como un pronombre indefinido, ¿sí? En este caso, bueno, pronombre personal, que puede ser yo, por ejemplo, ¿no? O impersonal, perdón, que sería el se, ¿cierto? Entonces, pues decirlo de esta manera. Levantarse, ¿sale? Pronombre impersonal. Y ya después que lo conjugo, puedo decir levantarme, levantarte, levantarse, dependiendo del caso, ¿cierto? Pero en general, bueno, pues sería levantarse, ¿vale? Y sale del canon de los verbos que tenemos ir, comprar, leer, salir, porque no ha terminado ahí, ¿sí? Sino que le va a agregar la partícula se correspondientemente para que en la conjugación también la convirtamos como se requiera en me o en te o en se, ¿sale? Como está aquí, por ejemplo, en primera persona. Me levanto, me baño, me visto, me peino, me maquillo. Bueno, si fuera un varón, me rasuro, me lavo los dientes y me voy a la escuela. ¿Ya viste? Son estos verbos reflexivos que, como dije, se reflejan, se regresan a la persona que es la que está hablando. ¿Sí? En ese sentido, pues si te fijas, muchas de esas son acciones que hacemos con nosotros mismos. Por ejemplo, eso, ¿no? Me peino, ¿cierto? Me baño, ahí está, ¿no? Me maquillo, ¿cierto? Entonces son como acciones que vienen a recaer en mí misma como hablante. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que vimos al principio? Agente y paciente. En el pronombre reflexivo es como que agente y paciente están juntos, ¿ves? Porque soy quien realizó la acción, pero se me refleja como si fuera un espejo. Y el resultado de ello, pues, se recae en mí misma, que soy ese agente de la acción, ¿sale? Hasta ahí entonces con los verbos, ¿vale? Ahora vamos a dar una revisión rápida de los adverbios. De hecho, los adverbios se llaman así porque están siendo como añadidos, agregados, adjuntos, ¿sí? Adjuntos al verbo, ahí está, adverbio. Van juntos entonces a los verbos, pero también como el español es como tan enriquecido, pueden ir, dependiendo de dónde los coloquemos, afectando, modificando a verbos, adjetivos y a su vez a otros mismos adverbios, ¿vale? Tenemos así, por ejemplo, este caso que dice, se fue rápidamente. Este es quizás el más fácil de ver. Casi la gente piensa que un adverbio es ponerle mente a un modo, ¿no? O sea, rápido, rápidamente, ¿no? Lento, lentamente, suave, suavemente. Es como pensar que con que se les agregue el mente a esta caracterización, pues ya toma la forma de un modo, ¿vale? Un adverbio, pues indicando como un modo, ¿no? En inglés se llama adverb of manner, quizás te acuerdas, ¿no? Y es el mismo uso, pero poniéndole ly al final, fastly, por ejemplo, rapidly, ¿sí? L-Y al final, y nos indica un modo, una manera, adverbs of manner, como dije, que en este caso, pues mucho de ese uso generalizado es ponerle ly, como nosotros en mente, ¿vale? Muy bien, pero tenemos algunos otros, como el que lees aquí, mira que dice, el tren era muy lento, ¿sí? Ahí está, es una descripción de un adjetivo lento, pero el adverbio, mira cómo le intensifica eso, ¿verdad? Muy lento, es como que hace y más intensa, ¿no? Esa característica, ¿ves? Así de hecho se les llama intensificadores, ¿no? Esa característica de la que estoy hablando para decir que es muy lento, ¿sí? El siguiente dice, nunca jamás volveré a ese sitio, ¿sí? Ahí está, tenemos de hecho dos adverbios aquí. Nunca jamás volveré a ese sitio. No está mal dicho, ¿eh? Pero
bueno, ya si uno lo analiza, a veces diría, es un poco repetitivo muchas cosas que decimos, ¿ven? Bueno, entonces el adverbio modifica un verbo, como es el primer caso, mira, irse, ¿te acuerdas? Se fue rápidamente, pues es el irse, ¿no? El verbo también es reflexivo, irse, ¿de acuerdo? Puede modificar a otro verbo, que en este caso es fue. A la verdad, el seguimiento con el verbo, ¿vale? Modifica verbos, se fue, ese es mi verbo, fue, se fue, y lo modifica diciendo rápidamente. ¿Ya viste? Es un adverbio que modifica al verbo. En el segundo caso, es un adverbio que modifica a un adjetivo, que es lento. Mira, con ese intensificador. El tren era muy lento. ¿Sí? Le da esa característica para que enaltece o marca más esa característica, ese rasgo adjetival de decir que es lento. ¿Sí? Y en el último caso tenemos uno de adverbio modificando otro adverbio. Un adverbio de frecuencia es nunca, ¿cierto? Y otro adverbio de frecuencia es jamás. Entonces, pues los puedo yo juntar para decir es que nunca, nunca, nunca jamás volveré a ese sitio. Es un adverbio que modifica otro, ¿verdad? Un adverbio en este caso nunca, y bueno, viene otro que en este caso sería jamás, como para reiterar ese hecho, ¿sale? Ahora recuerdo, ¿no? Esa película de La princesa y el sapo, ¿te acuerdas? Que decía, ¿no? Por ahí, juro que de nunca, 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 de verdad, jamás, 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 ¿te acuerdas? Besaría un sapo. Y es justamente Tiana la que, pues, sí, lo besa al sapo y termina enamorada del príncipe y toda la cosa, ¿no? Pero así dice, ¿no? En algún momento al principio. Juro que de verdad, de verdad, de verdad, jamás, 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 ¿no? Hasta como que va señalándolo en esa medida, ¿vale? Bueno, los adverbios los tenemos aquí en bold, con letra más gruesa. Ahí está el del verbo. Modifica el verbo fue, mi adverbio es rápidamente. Modifica el adjetivo lento, mi adverbio aquí es muy, o en el último caso modifica a otro adverbio, ¿vale? Y mi adverbio original es nunca, y mi adverbio que lo está modificando es jamás, ¿sí? Muy bien, tenemos algunos casos. Ok, es importante identificar que no siempre las categorías gramaticales, como lo he comentado, van a ser iguales en español que en inglés, ¿vale? Algunas sí son coincidentes, otras no. Por ejemplo, esta es, mira, del lugar. ¿Sí? Pues quedan iguales, ¿no? Decir, por ejemplo, aquí, ahí, here, there, ¿no? Algunos, como dije, también son de modo, por ejemplo, easily, carefully, ¿sí? Hace rato te dije los adverbs of manner, ¿ya viste? Es que normalmente le agregan li, nosotros mente, ¿vale? Los siguientes que son los que nos indican tiempo, por ejemplo, temporalidad, por ejemplo, decir ayer o decir yesterday, como para focalizar, ubicar un momento en el cual estoy refiriéndome en mi conversación. O también adverbios de frecuencia, como ese que ves ahí, always, ¿sí? Ese va en vínculo un poco con los siguientes que dice de posibilidad, ¿no? También otro uso de adverbio, maybe, perhaps, ¿no? Señalando una cierta posibilidad de que algo ocurra, ¿sí? Bueno, como dije los de tiempo, que son estos de frequency adverbs, que pues nos pueden indicar qué tan frecuente es una acción que realizamos, ¿no? Desde always, ¿no? Pasando por very often, often, sometimes, ¿no? Rarely, a lo mejor, ¿no? Hardly ever, hasta llegar a never, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, adverbios de frecuencia, ¿vale? Y como dije, también de posibilidad, como estos dos que vemos aquí. Ahora, aquí sí hay una diferencia. Este de hasta abajo tiene la bandera de España, para que notemos que esta sí es diferente de todos los demás adverbios con el inglés, ¿sí? Todos los demás adverbios que están aquí son coincidentes, son correspondientes entre español e inglés, pero el último no. El último es el único que no. Mira, te enseño. En el caso del español, nosotros los llamamos adverbios que son para afirmar o negar, como puedes ver aquí, ¿sí? Adverbios que son para afirmar o negar. Pero en el caso del inglés, se consideran exclamaciones. Mira, aquí te lo muestro en la nota al pie de la información. De hecho, ahí la tienes también. Sí, ¿no? Se consideran exclamaciones en inglés. No se considera que sean adverbios, ni una afirmación, ni una negación. No sé, tú te puedes formar tu punto de vista. A mí me parece que queda mejor señalado como está indicado en español, porque al final, si dijimos que el adverbio es un modificador, voy a regresar, es un modificador, mira, modifica. Entonces, evidentemente, cuando yo digo que sí a una acción o cuando digo que no a una acción, pues la está modificando, ¿no? Si yo digo, pues, ¿vas a ir a la fiesta? No, no puedo ir a la fiesta. No voy a ir a la fiesta. Entonces, ese no es fundamental, ¿no? Para lo que estoy diciendo, ¿ves? Sí que modifica, vaya la oración, ¿no? O a lo mejor decir al revés, ¿no? En este caso, sí, sí voy a ir. Pues es lo mismo, está modificando esta acción para decir con mayor certeza que se participará, o sea, de ese evento. Bueno, me parece a mí que sí son adverbios porque sí modifican aquello de lo que está hablando
sí o no, afirmando o negando. Pero en el caso del inglés, acuérdate que no son considerados adverbios, son considerados exclamaciones, ¿vale? Y bueno, lo tendrás que tener así en cuenta si te toca enseñar algo semejante. Bien, cerrando un poquito ya, entonces nos vamos ahora a las preposiciones, que también tenemos así identificadas, algunas coincidentes entre español e inglés. Seguramente recordarás que aquí están organizadas en orden alfabético, ¿sí? Y bueno, de igual desde pequeños nos hacían aprendernoslas, ¿no? Cuando íbamos en la primaria. Así, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sí, sobre, tras, versus, bien, ¿sí? Entonces, bueno, siempre nos las hacían así como aprender de memoria y reconocer las que son preposiciones, ¿no? Y ahí, pues ahí toma un respiro el Bob, ¿ves? De todo lo que tuvo que decir así de volada, ¿no? A propósito de las preposiciones del español, ¿vale? Bien, te voy a pedir entonces lo siguiente, mira, que revises la información que está contenida en esas páginas que están igual indicadas al pie de esta diapositiva, pero igualmente te paso por Remind los enlaces para que si acaso no lo ves esta presentación en PowerPoint, si la ves en PDF, muchas veces no se ve lo de abajo, entonces, pues para que tengas ahí la información, ¿sale? Para poder hacer tu tarea. Y la tareita va a consistir en hacer igual un cuadro de resumen, es algo semejante a lo que hicimos la vez anterior, un cuadro de resumen con esta información, ¿vale? Que en este caso vas a encontrar tú sobre conjunciones, determinantes e interjecciones. Te voy a pedir que llenes tu cuadro en donde digas cuáles tipos hay, ¿vale? En donde digas cuáles son sus definiciones y en donde agregues los ejemplos correspondientes de estos tres usos, ¿vale? Conjunción, determinante, interjección. Para eso te sirve ese material que te voy a compartir. Y te pido entonces que elabores esta tareita y que antes de irte de vacaciones, o sea, de aquí al viernes, me la hayas entregado por favor por Remind para que te vayas tranquilo y cómodamente al receso de la semana mayor, ¿sale? Entonces te lo encargo por favor, que lo elabores. Yo paso ahora mismo los enlaces y el video de esta grabación y el enlace, perdón, al video de esta grabación y te voy a pedir que entonces tú me contestes por Remind con tu trabajo correspondiente con este cuadro. Acuérdate que no solo es para nuestra materia, también es para tu propio aprendizaje y también con la intención de que después quizás lo utilices para algún material, en fin, correspondientemente en tu práctica en la escuela secundaria, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez que tengamos esa información, ya nos podremos poner de acuerdo, como te dije, ¿vale? Para poder preparar el examen vía Socrative. No le estaré por ahí preguntando para qué día es que lo quieren, ¿no? Y que de esa manera podamos también, pues, hacer el proceso de evaluación del primer parcial, ¿vale? Muchas gracias, de verdad, por su atención y gracias por también haberme permitido impartir esta sesión por esta vía. Espero que haya quedado claro. Quedo a sus órdenes también para cualquier comentario en nuestro Connection and Remind, ¿vale? Y bueno, fuera de eso, de la entrega del ejercicio correspondiente y de cualquier interrogante que pudiera surgir en tu persona con respecto al contenido que estamos viendo, pues deseo que tengan un feliz receso, que aprovechen para poder hacer algunos pendientes, ¿no? Entre eso también consentirse, entre eso también divertirse y tener un rato grato y pues que vengan con muchos brillos de vuelta, ¿no? Del receso para poder dar continuidad a los temas que venimos revisando, ¿vale? Muchas gracias, que tengan buen día.